El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, reveló que el salario mínimo tendría próximamente un aumento para pensar en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. El incremento, según dijo, no será generalizado, sino que va a aplicarse solamente para los trabajadores formales que coticen con un salario mínimo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para profundizar sobre este tema del salario mínimo, esta noche hacemos contacto con el maestro Marco Gutiérrez Barrón, académico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Maestro Gutiérrez Barrón, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Maestro, ya se habló nuevamente de un aumento al salario mínimo con la condición de que este sea acorde a la productividad y la capacidad de las empresas. ¿Está usted de acuerdo? Sí, no puede haber un aumento del salario por decreto, sino tiene que estar en función de la productividad del trabajador y la propia productividad que tengan las empresas. Es decir, de un acuerdo entre empresarios y trabajadores para que esto no represente ningún conflicto. Maestro, se habla de un candado para que el aumento no repercuta en los precios. ¿Esta restricción o limitar el alcance del aumento es válida? Lo que se busca en este primer momento es que este incremento que se dé en salario mínimo no tienda a que también todos los demás salarios se incrementen, porque este sí podría generar un proceso inflacionario. Por lo tanto, sí se tienen que tomar ciertas medidas para que esto no suceda. Yo creo que si se toman las medidas consecuentes, el salario realmente buscará el objetivo que quiere, que es beneficiar al trabajador y que aumente su poder adquisitivo sin que esto tampoco afecte los precios de las mercancías. Y ya el sector empresarial está pidiendo que el aumento sea gradual para que no afecte la estabilidad financiera de las empresas. ¿Está de acuerdo con los condicionamientos y que estos aumentos sean paulatinos? Sí, hemos visto cómo el salario se ha incrementado gradualmente, este salario mínimo, y es conveniente hacerlo así porque un aumento drástico podría originar precisamente que aumentaron los costos de las empresas, sobre todo las empresas que son más débiles en nuestro país, que son las micro y pequeñas empresas, donde los costos laborales representan una parte importante en su costo total de las empresas. De ahí pues que sí es importante llevar a cabo estas medidas. Maestro, dadas las circunstancias de nuestra economía, ¿cuál debería ser el monto adecuado para el salario mínimo a nivel nacional? Bueno, ahorita el salario mínimo está alrededor de 73 pesos. La CEPAL, este organismo de las Naciones Unidas para la América Latina, nos dice que este salario está por debajo, en un nivel del 34% por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, si se da un incremento del 34%, esto por lo menos mantendría al trabajador por encima de la línea de la pobreza. Por otro lado, también se han hecho estudios que nos dicen que el salario en 3 décadas se ha depreciado alrededor de un 70%. Si se toma en cuenta esto, si se quiere recuperar la pérdida de poder adquisitivo, entonces el incremento tendría que ser mayor. Entonces, creo que tenemos estos rangos entre el 30 y 70%. Maestro, hay quienes piensan que el salario mínimo debería desaparecer y en su caso, de ser así, ¿qué medida sería la conveniente para que todos los sectores de la producción se sintieran satisfechos? Bueno, el salario mínimo ha sido un referente para que los demás salarios contractuales y demás salarios en la economía se vayan aumentando y ajustando en función de esto. Tal vez en este momento no es la medida conveniente de que desaparezca el salario mínimo, pero en la medida que se logren estos aumentos y esta recuperación, entonces seguramente este indicador irá siendo no una referencia y por lo tanto no tendrá una razón de existir. Muy bien, maestro. ¿Algún comentario que quisiera hacer sobre este tema? Bueno, que es muy importante recuperar el poder adquisitivo del salario, sobre todo en una situación donde el consumo interno es el que está sosteniendo la economía. Una recuperación del salario representaría aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores y esto tendría una importancia fundamental en la economía en su conjunto. Es decir, sería positivo para la economía en su conjunto.
Sin embargo, es importante que este incremento se dé de acuerdo tanto entre trabajadores y empresarios. Muy bien, maestro, gracias, buenas noches. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y Audi de México informó que el próximo 30 de septiembre iniciará la producción del primer auto premium hecho en México que será exportado a todo el mundo. En su nueva planta, ubicada en el municipio de San José Chiapa, en Puebla, Audi producirá el Audi Q5. El anuncio de inicio de operaciones lo hizo el presidente de la empresa automotriz en México, Alfonso Dinter, ante los 3,200 trabajadores que ya fueron contratados. Es hora de mostrarle al mundo que hemos logrado. Y ahora le pedirle al señor Körner y al señor Schmidt revelar el gran secreto del día de hoy. Señores, por favor, un auto es tan bueno como las personas que lo construyen. Eso también significa que las personas deben colaborar bajo la premisa solamente juntos somos fuertes. Y la Reserva Federal de Estados Unidos volvió a insinuar que este mes de junio podría haber un alza en las tasas de interés. La presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo en Filadelfia que las estadísticas de empleo e inflación sugieren que la economía estadounidense está avanzando, aunque la recuperación de la crisis financiera no ha sido fácil ni suave. Mencionó que el crecimiento económico ha sido débil en el comienzo del año y que la inflación está acercándose al objetivo de 2%, datos que dan una señal sobre un posible incremento en la tasa de interés durante la próxima reunión de la Fed. En respuesta, el Banco de México precisó que la tasa de interés clave puede subir independientemente de los movimientos de política monetaria de la Reserva Federal, para lograr que la inflación se mantenga alrededor del 3% anual y mantener estable el nivel de precios. Para Tribuna Finanzas, Gisela Telles. Y esta semana comenzó a operar el primer banco chino en México. ICBC abrió su sucursal en la capital del país con una estrategia de cooperación con otras instituciones bancarias, pero no descarta atender a personas físicas y operar en banca al menudeo. En su primera etapa, ICBC atenderá a las empresas chinas y mexicanas de todos los tamaños que importan y exportan productos hacia ese o desde ese país asiático. Con presencia en 42 países, ICBC está catalogado como el banco más grande del mundo, con ganancias de $44,000 millones, 3.3 billones de dólares en activos y un valor en el mercado de $278,000 millones. Vamos a un corte, regresamos con la parte final de Tribuna Finanzas.